La rebelión y la escisión protestante, Martín Lutero. De la implacable diferencia y hostilidad tridentina y germánica, las dos, que España sintió hacia la Reforma en el siglo XVI, hemos pasado hoy al diálogo de católicos y protestantes y a una especie de confesión de culpabilidades que parece más acusada en el caso de los católicos. Lutero se ha convertido hoy, en la segunda mitad del siglo XX, en una especie de héroe para muchos pensadores católicos e incluso para una corriente de teólogos, quizás porque la Iglesia romana, sobre todo en los movimientos mal llamados de liberación, está surcada en nuestros días por un movimiento de protesta general que se disimula como profetismo, pero que en realidad parece un coletazo anacrónico de la propia Reforma protestante. Pero sería absurdo explicar la historia del siglo XVI desde coordenadas actuales, desviadas de raíz con la excusa de un ecumenismo que con frecuencia degenera en abandono y traición. En noviembre de 1517, un fraile agustino, iluminado y rebelde, Martín Lutero, fija en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis con las que se declaró la Reforma, es decir, la herejía pronto llamada protestante en la cristiandad de Occidente. Lutero había nacido en 1483 en una familia minera de Eisleben y se formó en la Universidad de Erfurt. Entró en la Orden de San Agustín y llegó al sacerdocio. Ejerció la docencia en su orden y desde 1510 pasó unos meses en Roma, que bajo el Papa Julio, político y guerrero, mucho más que pastor, Julio II vivía una fiebre renacentista que sembró en el joven profesor las primeras rebeldías. Desde 1513 explicaba Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg y experimentó un profundo cambio al descubrir, según confesión propia, la justificación por la fe como la clave del Nuevo Testamento. Las obras humanas no sirven de nada ante la fuerza salvadora de Cristo en la redención. El sucesor de Julio, el corrompido y mundano Papa León X de Médicis, promulgó una bula en que se prometían amplias indulgencias a cambio de fondos para la terminación de la Basílica de San Pedro de Roma. En el verano de 1516, un predicador dominico, Juan Tetzel, instó a ciudadanos de Wittenberg a contribuir a la construcción de San Pedro. Esa fue la ocasión para que Lutero, que ya se había opuesto a la predicación de Tetzel, fijara sus 95 tesis, en las que negaba valor a las indulgencias, pero además se oponía a otras enseñanzas de la Iglesia, el poder para perdonar los pecados, el purgatorio, en medio de ataques personales al Papa, como el de la tesis 86. ¿Por qué el Papa, más rico que Creso, no edifica San Pedro? La rebeldía de Lutero capitalizó el sordo descontento contra Roma, que ya alentaba en toda Alemania, y sus tesis tuvieron una enorme difusión. Teólogos católicos comprendieron desde el primer momento el peligro de la desviación luterana, pero Lutero era un comunicador formidable y la opinión pública se decidió en gran medida por él. Lutero se iba radicalizando y negaba abiertamente la autoridad de los papas y de los concilios. Negó la libertad humana en nombre de la teología de la cruz. Roma, alertada muy pronto desde Alemania, abrió proceso a Lutero y le ordenó que se presentase personalmente. El elector, Federico de Sajonia, protegió al rebelde, quien se presentó en 1518 ante la Dieta de Augsburgo, donde se enfrentó al cardenal Cayetano, gran teólogo que le intimó la retractación. No hizo caso Lutero, quien huyó para no ser apresado. En la disputa de Leipzig, el teólogo católico Joanneck acorraló a Lutero y puso en claro su posición de rebeldía. Varias universidades reprobaron la nueva doctrina, pero la aprobación solo inicial del gran humanista Erasmo de Rotterdam y la resonancia popular de sus doctrinas convirtieron poco a poco a Lutero en un héroe nacional alemán. Lutero dirige un manifiesto revolucionario a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la reforma del Estado cristiano, donde llama a Roma el mayor de los ladrones y bandidos que hayan existido ni existirán jamás sobre la tierra. Publica también otra proclama sobre la cautividad babilónica de la Iglesia y otra sobre la libertad cristiana. Las principales ideas fuerza de la Reforma se habían puesto en marcha de forma irreversible, porque Lutero, con suprema habilidad, había logrado decir al pueblo alemán lo que quería oír y excitar la ambición de los príncipes alemanes para apoderarse de los vastos recursos y bienes de la Iglesia. En junio de 1520, Roma condenó a la nueva herejía en la bula Exurge Domine. La reacción de Lutero fue una nueva proclama contra la bula del anticristo. Roma replicó en 1521 con la excomunión. Carlos V entonces, dadas sus convicciones de profundo catolicismo, que nunca desmintió, ordenó quemar los escritos de Lutero y permitió que se convocara al hereje a la Dieta de Worms, que se celebraría en ese mismo año 1521. Lutero acudió ante la Dieta y negó toda culpa, acusó a Roma de ejercer la tiranía en Alemania
La estatura política y la grandeza católica de Carlos V quedaron de manifiesto, pese a su juventud en Worms, como describe atinadamente el profesor Fernández Álvarez. Después y a lo largo de su vida, sea con ocasión de las negociaciones de paz con su rival Francisco I en 1521 y 1526, sea con motivo de su paso a Italia en 1529, sea cuando ha de negociar con el pontífice en Roma en el histórico año de 1536, o cuando ha de enfrentarse con el protestantismo alemán por la vía de las armas, o finalmente cuando decide llevar a cabo su abdicación, siempre nos encontramos con el soberano, no con sus ministros. Por ejemplo, en Worms. Allí, ante la Dieta Imperial, el monje agustino ha hecho declaración solemne de rebeldía frente a Roma y después de una noche de meditación Carlos V se ha levantado para leer a los representantes del imperio un pequeño discurso. Que nadie ponga en duda cuál es la actitud imperial. Nada de actitudes ambiguas, de frases de doble intención. Hace un llamamiento impresionante a todos sus antepasados, por los cuatro costados, a los emperadores de la noble nación germana, a los reyes católicos de España, a los archiduques de Austria, a los duques de Borgoña. Todos se habían mostrado fieles hijos de Roma, defensores de su fe católica, de sus sagradas ceremonias, de sus decretos y santas costumbres. Él, Carlos, ha heredado toda esa gloriosa tradición en la cual y por la cual quiere vivir y morir. Recuerda lo que ha dictaminado el Concilio de Constanza. Considera evidente que un solo fraile enfrentado con toda la historia de la cristiandad milenaria ya, tiene que ser quien hierre. Ponía así el emperador la cuestión bajo el puro sentido común de un fiel lego en materias de la teología, huyendo de entrar en campos que no eran los suyos, pero su fe y su sentido común le dicen dónde está el error y dónde la verdad. Entonces es cuando se produce esa impresionante declaración en pro de la cristiandad, en cuya defensa estaba determinado a emplear reinos y señoríos, amigos, cuerpo, sangre, vida y alma. Pues vergonzoso sería que en sus tiempos se pudiera decir que se había introducido no ya una herejía, pero incluso una sombra de doctrinas heréticas. Por ello estaba decidido a proceder contra Lutero, como contra notorio hereje, requiriendo a todos los miembros de la Dieta que así se declaren también, como buenos cristianos que eran y como lo habían prometido. Es un discurso en francés que Carlos V ha escrito por su propia mano y que conocemos en toda su autenticidad porque existe una copia confrontada con el original por el secretario imperial Jean Lallemand. El triunfo de la Reforma en Augsburgo. Lutero había sido claramente derrotado en la primera controversia teológica sobre la Reforma y había quedado claramente en entredicho ante la Dieta de Worms, donde Carlos V entregó al nuncio una declaración escrita por la que se comprometía a defender la religión de sus padres aun al precio de su sangre y su vida, como dice Villoslada, y publicó el edicto de Worms, por el que se prohibía en todo el imperio el asentimiento de la Reforma, pero el elector de Sajonia salvó al hereje. Carlos estaba demasiado ocupado con sus guerras contra Francia. Lutero, retirado en Wartburg, componía sus grandes obras, entre ellas ese monumento de la lengua alemana moderna que son las traducciones de la Biblia. Pese a la relativa ignorancia de Lutero sobre las lenguas orientales, su alemán era excelente. Salió de su retiro, proclamó en Wittenberg la supresión del celibato de los clérigos, se casó con la monja cisterciense Catalina Bora, difundió unos consejos sexualmente divertidísimos, eliminó la misa privada y la confesión y recibió en la Reforma a numerosos clérigos y religiosos, entre ellos varios abades benedictinos. Grandes pintores alemanes se adhirieron a la Reforma y la difundieron con sus grabados durísimos. El Papa Adriano VI reconoció por su legado en la Dieta de Nuremberg la necesidad de acometer la reforma de la curia romana, pero Lutero se negaba a toda aproximación en sus libelos sobre el fraile Vaca y el Papa Asno. Se formaban las primeras ligas militares entre príncipes católicos y luteranos. Ante tanta agitación religiosa, todo el centro y el sur de Alemania estallaron en guerra social, la revolución de los campesinos, alentada por Thomas Münzer, pero los príncipes y nobles, sin distinción de religión, aplastaron la revuelta. Lutero favoreció primero a los campesinos rebeldes y después los condenó como a perros rabiosos. Prefirió ganarse a los príncipes antes que al pueblo que había confiado en sus doctrinas y predicaciones. La creación de la Liga Clementina en 1526 contra Carlos V constituía una división del campo católico que alentó a los príncipes protestantes. En esa dieta reclamaron el derecho de reformar la religión y de patrocinar la constitución de iglesias territoriales. El saco de Roma en 1527 fue un duro golpe a la causa católica. Ante la presión de los turcos se iban formando en toda Alemania iglesias territoriales entre 1526 y 1529. El primer estado protestante pleno fue Prusia, con la convención de la Orden Militar Teutónica de la Reforma, bajo el maestro Alberto de Brandenburgo. Lutero y su colaborador, el humanista Melanchthon,
animaron a los disidentes y les facilitaron un arsenal de doctrinas con sus catecismos. En la Dieta de Spira se mantuvo por la mayoría católica el Edicto de Worms, pero los príncipes de la Reforma protestaron formalmente y fueron llamados desde entonces por ellos los protestantes. En 1530 Carlos V llegó al colmo de su tolerancia humanista con la Dieta de Augsburgo, celebrada después de la coronación imperial en Bolonia. Carlos, reforzado extraordinariamente por el reconocimiento papal, se presentó en la Dieta junto con el legado pontificio. Los príncipes protestantes proclamaron la Confesión de Augsburgo, síntesis no radical de sus doctrinas y crítica de las posiciones católicas. Melanchthon, el principal teólogo protestante, luchó por la unión, pero Lutero a distancia se mantuvo irreductible. Carlos V renunció en vista de ello a la concordia y renovó las prohibiciones del Edicto de Worms, pero sin mucho resultado. Los protestantes consideraron la Dieta y la Confesión de Augsburgo como un triunfo para el afianzamiento definitivo de la Reforma.